Hola estudiosos, vamos a ver este tema de tautomería, que es un tipo de isomería, la isomería cetoenólica. Es una isomería funcional y en realidad es un equilibrio, ¿sí? Es un equilibrio químico que existe entre tres formas, tres estructuras. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso de un aldehído, lo voy a escribir de esta manera, porque resulta cómodo tenerlo. Ya está. Este es un alcohol, aldehído y alcohol. Por ejemplo, podría ser la glucosa, podría ser cualquier glúcido, o si no, simplemente una molécula que tenga un aldehído y en el carbono alfa, que es el contiguo, ¿verdad? Tiene un OH, o sea que un alcohol. Entonces, puede ocurrir que en realidad el par de electrones de este enlace de hidrógeno se vuelque hacia el enlace carbono-carbono y eso hace que el oxígeno, que es más electronegativo, arrastre los otros dos electrones. Entonces, si se pierde este ion hidrógeno que está acá, veamos que esto es un equilibrio. Entonces, vamos a... siempre uno puede seguir el movimiento de los electrones, ¿sí? De los pares de electrones. Entonces, si queda ahí el enlace doble, ¿verdad? Este queda igual, el oxígeno queda cargado negativamente y al estar cargado negativamente, este va a ser atraído, va a atraer al hidrógeno, este par de electrones va sobre este otro oxígeno y en definitiva se va a formar, esto va a estar igual, esta parte se genera así, ahí está, este es el O menos, y este es capaz de atacar otro, o el propio hidrógeno en realidad podría haber, si uno lo marca puede saber dónde iría. Entonces, en este caso tenemos el... acá, ahí está. Este es el enol, esta es la forma aldehído, ¿verdad? Y hay un último paso en el cual se genera este par de electrones. En realidad va así. Acá no lo veo así, ¿no? Ahí está. Este va acá. Se genera esto, fíjense. Ahí está. Así que de acá para acá, este viene para allí y a la vez este par de electrones, este enlace, vamos a ponerlo así, este par de electrones va para acá y este va para acá, ¿sí? Es decir, este par de electrones va a atacar al hidrógeno y formar un nuevo enlace y el enlace que estaba acá es el que va a estar doble ahora entre el oxígeno y el carbono y esta es la forma ceto. Por eso es el equilibrio cetoenólico, parte de un aldehído. ¿Por qué sé que es un equilibrio químico y por qué es diferente de formas resonantes entre sí? Bueno, porque acá se están moviendo los átomos, los núcleos atómicos se están moviendo. No solamente el movimiento electrónico, por ejemplo,
acá falta un hidrógeno salió. En este otro caso, un hidrógeno pasó de estar unido a este oxígeno a estar unido a este. Luego entra otro hidrógeno y luego hay otra modificación de este hidrógeno hacia el otro carbono. Por lo tanto, cuando hay cambios en los núcleos, tengo un verdadero, o en los átomos, de posición y de enlaces, bueno, ahí tengo un equilibrio químico. O sea, estas especies, si tengo un equilibrio químico, son especies aislables, ¿sí? Sobre todo estas. Si bien es cierto que las intermedias son inestables, de hecho, todas las formas se pueden interconvertir, ¿verdad? O si tengo una solución acuosa, voy a tener de todas las especies presentes, por supuesto que algunas van a predominar más que otras, algunas prácticamente no las voy a encontrar porque tienen la vida muy corta, porque son inestables. ¿Qué pasa en el caso de... ¿cuál es la diferencia entre el equilibrio químico, por ejemplo? Si vemos las formas resonantes del carboxilato. A ver, el carboxilato es el carboxilo, ¿sí? Pero que pierde, que no tiene el hidrógeno, que perdió el hidrógeno ácido, así que en realidad tiene una carga negativa, ¿sí? Y sin mover los núcleos, fíjense que si hacemos un movimiento electrónico, entonces esto resuena con otra estructura, sí, que es que sea el oxígeno de la izquierda el que tiene la carga, que el oxígeno de la derecha es el que tenga el enlace doble, y estas dos estructuras resonantes no se movió más que los electrones. Los núcleos siguen siendo los mismos, los átomos son los mismos. Le dan una mayor estabilidad al carboxilato que al carboxilo. Es una estructura muy estable. Claro, cuando ya gana el hidrógeno acá no puede hacer este cambio. Pero en realidad, ¿esto cómo se escribe? Esto se va a escribir, se escribe así, se hace como una línea que indica que la carga negativa está entre medio de estos dos átomos y el enlace doble también se genera entre medio, o sea, es un enlace compartido. Estos tres átomos deberían ser coplanares, que lo son, porque es como una estructura sp2 que tiene ciertas características de coplanaridad, porque van a tener orbitales p paralelos que comparten la nube electrónica o la carga negativa, en realidad, entre los átomos de oxígeno se reparten esa carga. Así que ven que la flecha es distinta, algo que hace tiempo quería explicar, ¿sí? La flecha de doble punta significa que son estructuras que se acercan a la verdadera, pero que ninguna de ellas la completa del todo, ¿sí? Explica algunas características, y cuantas más tengan representaciones de este tipo, híbridos de resonancia, bueno, entonces más estable es la estructura verdadera, la estructura experimental. Y no hay cambio de átomos unos con los otros. En cambio, acá sí cambian los átomos de posición, y eso es un equilibrio químico, donde la doble flecha en realidad es una flecha para un lado, una semiflecha para un lado y otra semiflecha para el otro. Bueno, eso era algo que quería comentar. Me voy a quedar ahora con la tautomería y voy a explicar algo, que es por qué todos los monosacáridos, por ejemplo, dan positivos el ensayo tanto de Fehling como de Tollens. El ensayo de Fehling o de Tollens es para reaccionar con aldehídos. De hecho, el aldehído solo también da el ensayo de Fehling o de Tollens. Entonces, a ver en qué consiste ese ensayo. Es un ensayo bien característico. El reactivo de Fehling en realidad tiene dos componentes.
tienen el Felding A, que es el sulfato cúprico, el medio básico, y el Felding B, que es el tartrato doble de sodio y potasio. De sodio y potasio. Entonces, a ver, el sulfato cúprico, el medio acuoso, se separa, ¿verdad?, en el ion sulfato, también acuoso, y el ion cúprico. Este es un color celeste, digamos. Este, el anión no le da carácter coloreado. Y cuando se mezcla con tartrato, el tartrato es el ácido, o sea, la sal que viene del ácido tartárico, que tiene dos grupos, alcohol y dos carboxilatos. Como es de sodio y potasio, bueno, será en un extremo catión sodio y en otro extremo catión potasio. En realidad, a esto todo lo vamos a representar simplemente con T2-. Este es el tartrato. Y cuando hacemos reaccionar el tartrato con el cúprico, lo que se obtiene es el T-2, 2-, perdón, se obtiene en equilibrio el que es azul intenso. Este es el reactivo de Felding, propiamente dicho. ¿Sí? QT2-2 o 2-. Ese es el reactivo de Felding. Esta es la preparación del reactivo. Entonces, en el caso del aldehído, voy a poner R ahora. Cuando reacciona con el reactivo de Felding, en medio básico va a producir un compuesto rojizo, un precipitado rojo. Esto es un color azul y esto es azul translúcido. O sea, se ve bien líquido. Y en cambio el rojo, esta flechita indica que se forma como un sólido en el interior de la solución, ¿sí? Así que se enturbia. Además de ponerse rojo, se enturbia. Rojo ladrillo. Así se le conoce. Y el aldehído se oxida a ácido, ¿verdad? Que si es el medio básico, está en forma de carboxilato. Si este es glucosa, este será ácido glucónico. Si esto es galactosa, este será ácido galactónico. Es decir, el ácido correspondiente al monosacárido, ¿sí? En este caso. No tiene por qué ser solo un monosacárido, pero vamos a pensar en la forma más sencilla. Y se libera el tartrato y se forma agua. Es una reacción redox también. Voy a borrar esta parte del tartrato porque ya espero que la hayan podido visualizar. Y entonces hacemos la redox. Se puede hacer como hicimos en otros videos, tanto por el cambio del número de oxidación como por el ion electrón. Si lo hacemos por el cambio de número de oxidación, es sencilla porque el cobre está como 2 más, no, es más 2 porque este es el 2 más es un ion, pero más 2 es su estado de oxidación. Y pasa a, el oxígeno es menos 2, así que los dos cobres son más 2, así que cada cobre va a ser más 1. Y acá gana un electrón, por lo tanto se reduce. Por eso al azúcar que es capaz de producir esta reacción se le dice azúcar reductor, porque el metal se reduce.
Y el carbono, el oxígeno teniendo una carga de -2 y el hidrógeno de +1, ya está en otro video cómo se determina el estado de oxidación del carbono en los compuestos orgánicos, pero tengamos en cuenta que un carbono unido a otro, no le va a aportar nada de carga porque el enlace es covalente no polar, no se le asigna carga debido a esta unión, pero para esta sí, y es que anula lo que tiene unido. Entonces, si este es -2 y este es +1, en total esto es -1, así que el carbono acá tiene un estado de oxidación de +1 y pasa a, bueno, en este caso es -2, y -2 sería -4, pero hay una carga negativa que no está anulada, así que este sería +3. Pasa de +1 a +3, así que se oxida. Vamos a agregarle 2 electrones, multiplicamos la ecuación primera por 2, la segunda por 1 y la sumamos. 2 electrones más 2 cobres más 2, más un carbono más 1 que está en el glúcido, nos produce 2 cobres más 1, más carbono más 3, más 2 electrones. Cuando puedo eliminar los electrones, cancelarlos, bueno, entonces quiere decir que eléctricamente está equilibrado. Y ahora paso los números a la ecuación original. Entonces sería 1 de carbono y 1 de carbono, lo voy a dejar así, 2 de cobre de este lado, y acá ya tengo 2, así que no tengo que agregarle, así que voy por lo demás. 2 por 2 son 4 tartratos, y las cargas, fíjense que si tengo 2 cobres, voy con los oxígenos, con los hidrógenos, perdón. Acá hay 1 y acá hay 1, son 2. Acá tengo 2 del agua. Después tengo las cargas eléctricas. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y acá tengo 4 por 2, 8, más 1, 9. Necesariamente, si acá hay 4, para que haya 9, acá vamos a necesitar 5 OHs. Porque entonces de esa manera tengo 2 por 2, 4 y 5, 9, cargas negativas. Acá tengo 4 por 2, 8 y una 9. Voy de nuevo a contar los hidrógenos, los átomos de hidrógeno. Entonces acá hay 1, más 5 son 6. Acá no hay ninguno, así que necesito 3 aguas. Acá tenemos 5 y 1, 6 oxígenos. 1, 2, 3 y 3 son 6. Esta ecuación está igualada, así se iguala la ecuación de Feynman. Puede ser para uno solamente por un aldehído o para el glúcido, es decir, acá, ¿verdad? Lo podemos hacer con la estructura de Fischer. Si acá ponemos la glucosa, bueno, entonces dijimos que en este caso tengo el ácido glucónico. Si tuviera la galactosa, que es epímero de la glucosa en carbono 4, así nomás, entonces acá tendría el ácido galactónico. Y así se pueden hacer con todos los glúcidos, los monosacáridos, perdón. La saldosa se queda clara. Ahora, ¿cómo es que la fructosa? Fíjense que la fructosa, ¿sí?, no es una aldosa. No tiene el aldehído marcado disponible en la punta. Sin embargo, como este sufre tautomería, vamos a ponerlo ahí, o sea que algunas de sus moléculas, debido a la tautomería como teníamos hoy, van a estar de esta forma. ¿Sí? O sea que van a tener el aldehído disponible para reaccionar. ¿Tá? Obviamente entre este y este estaría el enol, que no nos interesa en este momento, pero saber que la fructosa, por tautomería, tiene alguna de las moléculas presentes en la solución, si está en solución, en forma de aldehído, y este aldehído es el que reacciona y da el ácido glucónico. Sí, el ácido glucónico, porque la fructosa es igual a la glucosa,
en los 4 carbonos finales, o sea, y el 1 y el 2 están justamente produciendo la tautomería. Así que acá me quedaría para el otro lado, ¿no? Porque teníamos derivado de la fructosa y de la glucosa. Bueno, la misma reacción en cuanto a los fines es con el reactivo de Tollens, que lo conocemos como el espejo de plata. Es una muy linda reacción. Entonces, vamos a realizarla. Y en este caso hacemos reaccionar reactivo de Tollens, que es nitrato de plata amoniacal. Como los productos que darían un ensayo positivo en cuanto a que si lo hacemos reaccionar con un aldehído o lo hacemos reaccionar con un monosacárido y con algunos disacáridos que también son reductores, el Tollens entonces, reactivo de Tollens, tiene amoníaco disuelto en agua, tiene nitrato de plata, que se separa en los iones plata y nitrato, y entonces cuando reacciona la plata con el amoníaco forma un ion muy estable, que es el diamino plata. Está mal. Diamino plata es así, ion diamino plata, que es incoloro. Incoloro. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que en realidad esta reacción se hace en medio básico también, ¿sabes? Así que es en medio básico. Y miren lo que sucede. Si la plata reacciona con un medio básico, precipita hidróxido de plata, que es un color amarronado, un color parduzco, que se parece al producto, se puede parecer al producto final. Entonces, cuando tenemos una reacción de interferencia, lo que se hace es destruir al compuesto, formarlo a propósito y destruirlo, para que no me interfiera después con la reacción siguiente. Entonces, en realidad, este es el que se hace reaccionar con amoníaco para producir, o sea, la reacción en realidad va a ser el catión plata reacciona con el hidróxido para dar hidróxido de plata, y este precipitado, fíjense que cuando se forma un precipitado le ponemos una flechita hacia abajo, indicando que precipita un sólido. Cuando hacemos reaccionar el precipitado, pero ya está formado de antes, lo ponemos subrayado. Con el amoníaco forma este y libera el ion oxidrilo. Así que este que está acá, el ion diamino plata en medio básico, también se le dice nitrato de plata amoniacal porque es esta mezcla, esto es el Tollens. Entonces, otra vez vamos a hacer reaccionar el glúcido, o sea, el aldehído, con el reactivo de Tollens, o sea, con el ion diamino plata. Y en medio básico, y va a producir el ácido, que si es el medio básico otra vez lo hacemos ionizado, y se forma lo que se llama espejo de plata. O sea, el espejo de plata es ni más ni menos que depositarse plata metálica reducida a cero, ¿verdad?, en la pared del tubo, y queda como un espejo. Se libera el amoníaco y se forma agua. Voy a borrar el resto ahora, que ya lo tenemos
identificado el compuesto. Y entonces hacemos la redox, igual que hicimos antes. Ya sabemos que el carbono pasa de +1 a +3. Así que el carbono igualmente pasa de +1 a +3, se oxida, y la plata pasa de +1 a 0. La plata en el estado elemental tiene número de oxidación 0, así que gana un electrón. Y como en el otro caso también voy a tener que multiplicar por 2 la segunda ecuación, y tenemos 2 electrones más 2 plata más un carbono +1, sería un carbono +3 más 2 electrones más 2 plata 0. Y ahí, pasando los números en la ecuación original, entonces tenemos un 2 acá, un 2 acá, 2 por 2, 4 amoníacos, y vemos lo demás. No voy a contar los hidrógenos del amoníaco porque en realidad es la misma estructura, así que voy a contar 1, 2 oxígenos, acá tengo 1, 2, 3. Vamos a ver las cargas, que eso nos ayuda a ver la cantidad de OHs. Acá tenemos 2 cargas positivas y una negativa. Esta negativa y esta negativa del otro lado podrían quedar equilibradas. Así que necesito 2 negativas más, así que acá va a haber, en lugar de 1H, va a haber 3. Este que ya estaba y 2 más. Entonces ahora sí cuento. 3 más 1, 4 hidrógenos fuera de los amoníacos. Así que el agua va a llevar un 2. 1, 2, 3, 4 oxígenos. Así que 3 más 1, 4. Ahí quedó igualada la ecuación de Tollens. Las dos reacciones son las típicas para determinar si un azúcar es reductor. ¿Por qué podría un disacárido? O sea, los monosacáridos dijimos que son todos reductores porque la fructosa, por ejemplo, que es una cetosa, como sufre tautomería, en realidad algunas de sus moléculas están en forma de aldosa. Y por otro lado, los disacáridos pueden ser reductores o no. Uno que no es reductor es la sacarosa, y uno que sí es reductor es la lactosa. Entonces vamos a dibujar los dos, vamos a representarlos y vemos la diferencia. O sea, es bueno recordar que la sacarosa no es un azúcar reductor. Fíjense que ahí está. O ni siquiera necesito ponerle específicamente un nombre. Si hacemos un glúcido formado por 2 unidades que pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, lo voy a hacer así y así. No necesariamente son iguales. Esta es la unión 1,4. Pero ¿qué me puedo fijar? Me puedo fijar que del oxígeno que hace el ciclo, el carbono contiguo tiene el OH disponible. Entonces, esto va a estar en equilibrio con, todo esto sería, vamos a llamarle R. R, y después ahí lo unimos. R y el resto de la molécula que sigue, ¿sí? Esta sería la forma alfa con la forma beta y con la forma abierta, que sería, este enlace no está, así que sería con la forma abierta, que es el aldehído. ¿Está? Entonces, cuando tengo un carbono en el disacárido o en el monosacárido cuando se cicla, que es capaz de ciclarse con la forma alfa, estar en equilibrio con la forma beta o con la forma de cadena abierta,
Entonces, este carbono es anomérico. Cada uno de estos compuestos del alfa y el beta son los anómeros entre sí, son un tipo de isómero. Este carbono anomérico hace que este disacárido sí sea reductor, porque algunas de sus moléculas van a estar de esa forma.